Advertencia: el siguiente programa no es apto para menores de edad. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Estamos convencidos de que el comunismo es un instrumento de Satanás. Nuestra Señora en Fátima lo anunció. El siglo XX lo evidenció. Hoy, la barbarie comunista es más peligrosa que nunca, y es lo que demostramos en este programa de Convicción Radio. Bienvenidos a una nueva temporada de Barbarie Comunista. Y continuamos con el estudio del pensamiento de Wilhelm Reich, quien plantea como centro del proceso revolucionario la revolución sexual, algo que nos puede hacer mucho sentido para esta época en que pareciera que lo sexual lo invade todo. Bueno, no es casualidad. En los años que siguieron a 1920, Wilhelm Reich, como joven graduado en medicina en la Universidad de Viena, se adscribió casi simultáneamente a dos capillas de moda por entonces: la Escuela Psicoanalítica de Sigmund Freud y al Partido Comunista. Al cabo de una década, más precisamente en 1934, después de una turbulenta actividad, estaba expulsado de ambas organizaciones. Pero en ese lapso, y antes que Marcuse, Adorno y Fromm, Wilhelm Reich asoció la revolución de la libido con la revolución social, intentando reconciliar a Marx con Freud con la publicación de diversos libros, entre ellos los citados ya Materialismo dialéctico y psicoanálisis y la función del orgasmo, y con la promoción de estructuras de difusión como la Sexpol, Asociación Alemana para la Política Sexual Proletaria, y su correspondiente editorial Sexpol Verlag. De ahí que, con toda justicia, se le tenga por el fundador y el adelantado del freudo-marxismo, piedra fundamental de lo que en los años 80 se conoció como eurocomunismo y lo que hoy denunciamos como neocomunismo. Al freudismo acudió por contagio estudiantil y por necesidad personal. El mismo Reich se sometió a su primer análisis personal con el doctor Isidor Sadger. Este análisis fue interrumpido por Reich antes de que terminara, como lo fueron también los siguientes, lo que aconteció hacia 1923, conforme a la información de su esposa. Regular debe haber sido la sorpresa de los integrantes del grupo psicoanalista vienés, considerado en todo el mundo contemporáneo como el non plus ultra del pansexualismo, cuando advirtieron la presencia de este neófito que los superaba largamente en materia de exaltación de la libido. Comillas: Freud miraba la insistencia de Reich en las bases sexuales de toda neurosis como la Steckenpferd de Reich, es decir, la manía de Reich, y así lo describió en una de sus cartas Ilse Ollendorf, la esposa de Wilhelm Reich, a Lou Andreas Salomé. Si mal no entendemos, el pasaje citado quiere decir que la base de todas las neurosis era la neurosis personal de Reich. Los freudianos no tomaron a bien esto
que sin embargo pareciera ser la mayor de las demostraciones de la escuela. ¿Quién, si no, estaba mejor habilitado para proponer una solución pansexualista que un maniático sexual? Lo cierto es que, dado que Reich se había afiliado formalmente al Partido Comunista en 1928, y había empezado también por esa época a formular sus propios criterios psiquiátricos, más próximos al energetismo materialista que al orbe de los fenómenos estrictamente psíquicos, Freud terminó disgustándose públicamente con él. Anota Reich: experimenté una amarga decepción con Freud. Las innovaciones que al sistema de análisis freudiano creía haber introducido Reich no eran, estima Palmier, más que abusivas simplificaciones, afirma este último autor. Este biologicismo que impregna todos sus trabajos despierta desconfianza. ¿No se trata, en relación a las tesis freudianas, de una manifiesta regresión? Es muy posible. La traducción de la libido freudiana en energía sexual, luego en energía biológica y por último en energía bioeléctrica es aberrante. Las tesis propiamente analíticas de Reich tienen muy poco interés y querer defenderlas es tiempo perdido. Incluso esta teoría del orgasmo que ha asegurado a Reich una supervivencia póstuma dentro de cierta literatura no tiene prácticamente interés alguno. Es la piedra clave de su delirio final. Así es, pero desde la óptica de Reich, pensamos que él no estaba tan despistado al aproximarse al psicoanálisis, sino en el aspecto técnico, al menos en su significación cultural general. Es decir, que él captó bien el ingrediente revulsivo del freudismo para una negación radical de la civilización occidental, al reducir todos sus elementos a simples compulsiones sexuales. Con todo, y ya en un estudio más biográfico del problema, también es exacto que Reich fue al freudismo por sus neurosis personales antes que por las sutilezas técnicas del fundador de la escuela vienesa. Observa al respecto su mujer que, comillas, Freud había llegado a ser, según veo a grandes rasgos, un padre sustituto para Reich. El rechazo, tal como lo sintió Reich, fue intolerable. Reaccionó ante este rechazo con una depresión profunda. Cierre comillas. Concretamente, tuvo que ser internado en un sanatorio en Davos, Suiza, por espacio de varios meses. Annie Reich y con ella otros analistas freudianos creen que un proceso de deterioro se inició en Reich durante su estancia en el sanatorio, que él no era la misma persona después de su regreso. De otra manera, si antes de conocer a Freud ya padecía, según el mismo Freud, de una manía sexual, después de alejarse de su mentor austriaco, cayó directamente la psicopatía sexual, erotomanía o satiriasis, síndrome característico de los procesos y desarrollos paranoides. Como toda la principal obra escrita de Wilhelm Reich es posterior a la circunstancia antes apuntada, cabe presumir de ella el mismo juicio que se formula para su autor. En todo caso, así lo vio el psicoanalista Otto Fenichel, que compartió con Reich la etapa freudiana y la marxista, y para quien Reich hacia 1935 estaba completamente loco. Antes aún, en el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, reunido a fines de agosto de 1934 en Lucerna, Suiza,
fue efectivamente expulsado de todas sus listas. Repudiado por los psicoanalistas, Reich siguió adelante con lo suyo, esto es, con su tara sexualizante. Con el marxismo también, la vinculación de Reich fue tormentosa. Es bien claro, para cualquiera que tenga ojos, que una personalidad inestable como la suya debía casi necesariamente sentirse atraída por las doctrinas subversivas del orden social. Estaba hecho de esa pasta especial con que se engendran casi todos los revolucionarios típicos. De ahí que primero se afiliara al Partido Socialista Austriaco y luego al Partido Comunista Alemán. No es que estuviera interesado por el materialismo dialéctico, al que incluso tachaba de economicista, sino por la estrategia catastrófica que Lenin propusiera. Y confiaba en allegar a esa tendencia de líbido de Stroendi su propio aporte libidinoso para la desintegración moral. Así escribe. Comillas. La opresión sexual está al servicio de la dominación de clase. Esta se ha reproducido ideológicamente y estructuralmente en los dominados y constituye en esta forma la fuerza más potente y menos conocida de toda especie de opresión. Fue así como el efecto de la represión sexual se extendió también al proletariado. Lenin, conductor de la Revolución Rusa, fue el más grande psicólogo de masas de todos los tiempos. La posición de Lenin con respecto a la cuestión de la ética proletaria partía inequívocamente del interés de la revolución proletaria. Todo lo que sirve a la revolución es ético y todo lo que la perjudica es antiético. Tratemos de formular esto mismo de otra forma. Puede considerarse como elemento de la conciencia de clase todo lo que se opone al orden burgués, todo lo que contiene gérmenes de rebelión. En cambio, consideramos como freno de la conciencia de clase todo lo que liga al orden burgués, lo apoya y refuerza. Y puesto que el psicoanálisis, aplicado consecuentemente, subvierte las ideologías burguesas, y dado que la economía socialista constituye la base para el libre desenvolvimiento del intelecto y de la sexualidad, solo en el socialismo tiene el psicoanálisis un porvenir. El silogismo, con las premisas que Reich adopta, es perfecto, lo cual demuestra una vez más que en el paranoico, con ideas delirantes sistematizadas, puede coexistir un mecanismo lógico normal. No se advierte en esa época la disgregación del pensamiento o una serie de desarreglos en la ideación que permitieran suponer que para aquella fecha Reich ya había caído en la esquizofrenia paranoide que le afectó hacia el final de su vida. De momento, su monoideísmo erótico, que revela a las claras su delirio paranoico, no está complicado todavía con ideas delirantes secundarias ni con las alucinaciones que padecerá luego. La disociación de base, bien perceptible entre su condición de médico rico y su defensa del proletariado, no es, por otra parte, un signo definitivo de alienación mental, que, si no prácticamente todos los dirigentes comunistas que el mundo ha conocido estarían locos, puesto que la inmensa mayoría de ellos ha pertenecido a los estratos más altos de la burguesía a la que dicen atacar. Esto, en todo caso, pertenece al campo de las normalidades psíquicas menores y muy frecuentemente a la tipología de los pseudólogos y simuladores.
Tal dualidad de conducta en la concreta situación de Reich es muy notoria. Heredero de un gran latifundio, en su juventud, refiere Ilse Ollendorf, su conciencia social no estaba muy desarrollada. Instalado en Berlín, para el tiempo que se acerca al comunismo, Reich se mudó con su familia a un departamento más amplio que, según sus amigos, amuebló con elegancia y buen gusto. Como recuerda Annie Reich, la vida que llevaban entonces no era en general muy diferente de la de los amigos y colegas con los que mantenían un estrecho contacto profesional y social, y le gustaba tener cosas buenas a su alrededor, las de mejor calidad y gusto en materia de ropa y accesorios, y por supuesto, en materia de herramientas e instrumentos. Pero podía ser un perfecto avaro en relación con los gastos corrientes de la vida diaria. Podía gastar de buen grado mucho dinero en el departamento, pero se ponía furioso cuando, por ejemplo, había que comprar abrigos para toda la familia. Egotista, sibarita y perfecto avaro, siguió siendo toda su vida, aunque llevara a cuestas como una cruz su sensibilidad social. En 1929, visita la Unión Soviética para dar una serie de conferencias. Citando a Ilse Ollendorf, comillas, pero no encontró para sus ideas la comprensión plena que él había esperado. Aunque impresionado por los aspectos físicos de algunos de los centros, sintió que muchos de los médicos y educadores a los que observó y con los que habló tenían las mismas actitudes morales burguesas en cuanto a la sexualidad infantil que sus colegas de los países capitalistas. Más adelante, y ya instalado en el no capitalista Estados Unidos, al reeditar su Revolución Sexual en 1945, se quejará amargamente de la limitación de las libertades sexuales en la Unión Soviética. Como el leitmotiv de la Sexpol alemana era justamente la imitación del libertinaje soviético, se comprenderá el porqué de su progresiva decepción con el marxismo. En el punto segundo de la plataforma de la Sexpol se proclamaba la abolición de las leyes contra el aborto y la homosexualidad, además del uso libre de anticonceptivos. Quisiera hacer notar que una posición que en su momento era ultra vanguardista y propia de un degenerado, hoy día es una normalidad y una aspiración de libertad propiciada por muchos honorables y diversas mentalidades intelectuales de nuestra sociedad actual. La abolición de las leyes contra el aborto y la homosexualidad y el uso libre de anticonceptivos era el punto segundo de la plataforma de la Sexpol planteada por Wilhelm Reich. Sin comentarios. Allí estaba el meollo de su conciencia de clase y de su consiguiente adhesión al leninismo. El Partido Comunista también juzgó oportuno, durante un tiempo, sustentar estas tesis, mas luego, por razones tácticas, prefirió repudiarlas. El propio Lenin, que de consumado agitador revolucionario había pasado a la situación de estadista, le escribiría a Clara Zetkin, comillas, desconfío de aquellos que están constante y obstinadamente absortos con las cuestiones del sexo como un fakir hindú en la contemplación de su propio ombligo. Aunque se revista de formas subversivas y revolucionarias, esta ocupación no es por ello, a fin de cuentas, menos puramente burguesa. A ella se entregan, en especial los intelectuales y las otras capas sociales próximas a ellos. Cierre comillas. A lo que añadía, a propósito de la entonces en boga teoría del vaso de agua,
que decía que hacer el amor es algo tan elemental como el beberse un vaso de agua y que no obliga ni compromete a nada, que aunque él sea cualquier cosa menos un triste asceta, esta nueva vida sexual de los jóvenes y con frecuencia de los adultos, me parece, decía Lenin, en bastantes casos, como totalmente burguesa, como uno de los múltiples aspectos de un lupanar burgués. Reich, que aparentemente ignoraba esas opiniones de su amado líder, se dio con fervor a la organización de ese lupanar y se apartó de la línea general para ese instante. El 20 de abril de 1934, el órgano oficial del Partido Comunista Alemán dirá a su respecto, comillas, Reich ha recorrido su camino de manera consecuente. Comenzó confrontando a Marx con Freud. A continuación intentó una revisión abiertamente freudista del marxismo y ahora se lanza en socorro de los socialfascistas en bancarrota y escupe sobre el Partido Comunista a la manera trotskista. El movimiento obrero revolucionario le ha tirado por la borda. Ahora él ha embarrancado allí donde su camino debía conducirle, en las marismas contrarrevolucionarias. El pobre Reich, ex-freudiano y ex-socialista, convertido en socialfascista, trotskista y contrarrevolucionario. Toda esa catarata de insultos, ¿por qué? Porque se le había ocurrido publicar en 1933, aparentemente sin el nihil obstat del partido, su libro Psicología de masas del fascismo. Allí inventó la teoría muy divulgada después de que todo totalitarismo es fascismo, de que el fascismo no era sino una neurosis consistente en esa angustia de placer que es el terreno sobre el cual el individuo recrea las ideologías negadoras de la vida que son la base de las dictaduras. Como algunas de esas cuestiones rozaban o molestaban a los soviéticos, lo expulsaron con cajas destempladas. Más papista que el Papa, Wilhelm Reich, psicoanalista repudiado por los freudianos por su marxismo y marxista echado de su partido por freudismo, inicia su peregrinación por el mundo. Se refugia así primero en Dinamarca hasta que el gobierno danés le revoca su permiso de residencia. Se traslada a Inglaterra, pero los médicos amigos no alentaron a Reich para que llevase su trabajo a Inglaterra y se instalase allí. Pasando por París y Suiza, recala en Malmö, Suecia, con el grupo de la Sexualpolitik, hasta que en junio de 1934 le quitan el permiso para vivir y trabajar en Suecia porque daba la sensación de que se trataba de algo subversivo. La combinación de sexo, psicoanálisis y política era demasiado como para que las autoridades la comprendieran. Retorna a Dinamarca ilegalmente y con un nombre falso, mientras tramita su traslado a Oslo. En Noruega se queda algunos años, fundando el Instituto Internacional para la Economía Sexual primero y el Instituto para la Bioinvestigación Sexoeconómica después. Estas actividades le dejan buenos dividendos y malos problemas con la prensa escandinava. Le imputan la difusión de una terapia de masturbación. Algunos de sus desprevenidos pacientes se queja de que lo dejó, comillas, de tal manera que me costó muchos años recuperarme, cierre comillas. Y anota su mujer, comillas, cuando por fin Reich dejó Noruega en agosto de 1939, la reacción de casi todos sus colaboradores, por una u otra razón, fue la de sentirse liberados de la fidelidad a un hombre y un trabajo que se habían convertido en opresivos.
Paradójicamente, el sistema preconizado por Reich producía así una liberación de la opresión. Bastaba con que él se fuera para que los enfermos se sintieran mejor. Entretanto, él avisora una perspectiva personal más gratificante. Descubre a la verdadera democracia, una democracia socialista que permite al hombre la satisfacción de las exigencias biológicas, de la gratificación sexual natural, un verdadero socialismo que reconoce que la función natural de la socialización del hombre es garantizar el trabajo y la realización natural del amor, con todas las perversiones que ello implica. Y si bien esta democracia del trabajo, como le llamaba, es inexistente aún, es la forma de organización democrática hacia la cual podría quizás evolucionar la actual democracia. En otras palabras, se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica. En tanto que los psicoanalistas ortodoxos frecuentemente no han mostrado hacia Reich más que un soberano desprecio, porque advierten en él una suerte de delirio de persecución. Abandonado, excluido, Reich está a partir de ahora al borde de la locura. El delirio biológico gana poco a poco su pensamiento. Las ideas políticas de Reich, diría uno de sus primitivos seguidores, después de 1935 no tienen el más mínimo interés. Es imposible defenderlas. Y los comunistas lo colocan al borde de un colapso esquizofrénico ante las continuas decepciones políticas que padeció Reich entre 1928, fundación del Sexpol en Austria, y 1934. Él navega hacia otro mundo mejor. Se identifica estrechamente con el personaje de Ibsen, Peer Gynt, el rebelde contra todo. Yo me siento extranjero como Peer Gynt, dirá de sí, y se irá con su revolución sexual a cuestas a vivir a la meca del capitalismo. En Europa quedará, entre tanto, dormida a la espera de nuevos vientos revolucionarios, su mezcolanza del freudo-marxismo. Podríamos preguntarnos por qué Wilhelm Reich decidió irse a propagar sus ideas disolventes a los Estados Unidos y cómo el gobierno norteamericano, a diferencia del de los países escandinavos, lo aceptó. Olvidamos quizás que por 1939 gobernaba los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, campeón universal del antifascismo, masón de grado 33 y miembro activo de los socialistas fabianos, inventores del muy famoso y por entonces en plena quiebra New Deal. Seguiremos respondiendo esta interrogante en nuestro próximo capítulo de Barbarie Comunista. Solo baste agregar que el socialismo fabiano proviene de lo más esotérico de la masonería de fines del siglo XIX, con conexiones satanistas y oscurantistas provenientes de la mismísima Madame Blavatsky. Esto francamente comienza a tomar bríos inquietantes, puesto que los más interesados en promover las ideas de Wilhelm Reich son precisamente estos grupos que hoy en día están propagando el nuevo orden mundial y del cual nuestro gobierno, me refiero a mi país, Chile, es uno de sus grandes impulsores. Recordemos entonces que para la ideología de la revolución sexual, una verdadera democracia, una democracia socialista, es aquella que permite al hombre
la satisfacción de las exigencias biológicas, de la gratificación sexual natural y todas las perversiones que ello implica. Precisamente, es esta revolución la que está moviendo al mundo hacia un nuevo orden anticristiano, cada vez más cercano a un orden propio del anticristo. Muchas gracias por la audición. Hasta el próximo Barbarie Comunista en Convicción Radio. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Después de una turbulenta actividad, estaba expulsado de ambas organizaciones. Pero en ese lapso, y antes que Marcuse, Adorno y Fromm, Wilhelm Reich asoció la revolución de la libido con la revolución social, intentando reconciliar a Marx con Freud, con la publicación de diversos libros, entre ellos los citados ya Materialismo dialéctico y psicoanálisis y la función del orgasmo, y con la promoción de estructuras de difusión como la Sexpol, Asociación Alemana para la Política Sexual Proletaria, y su correspondiente editorial Sexpol Verlag. De ahí que, con toda justicia, se le tenga por el fundador y el adelantado del freudo-marxismo, piedra fundamental de lo que en los años 80 se conoció como eurocomunismo y lo que hoy denunciamos como neocomunismo. Al freudismo acudió por contagio estudiantil y por necesidad personal. El mismo Reich se sometió a su primer análisis personal a una nueva temporada de Barbarie Comunista. Y continuamos con el estudio del pensamiento de Wilhelm Reich, quien plantea como centro del proceso revolucionario la revolución sexual, algo que nos puede hacer mucho sentido para esta época en que pareciera que lo sexual lo invade todo. Bueno, no es casualidad. En los años que siguieron a 1920, Wilhelm Reich, como joven graduado en medicina en la Universidad de Viena, se adscribió casi simultáneamente a dos capillas de moda por entonces, la Escuela Psicoanalítica de Sigmund Freud y al Partido Comunista. Al cabo de una década, más precisamente en 1934, que sin embargo pareciera ser la mayor de las demostraciones de la escuela. ¿Quién, si no, estaba mejor habilitado para proponer una solución pansexualista que un maniático sexual? Lo cierto es que, dado que Reich se había afiliado formalmente al Partido Comunista en 1928 y había empezado también por esa época a formular sus propios criterios psiquiátricos, más próximos al energetismo materialista que al orbe de los fenómenos estrictamente psíquicos, Freud terminó disgustándose públicamente con él. Anota Reich
experimenté una amarga decepción con Freud. Las innovaciones que al sistema de análisis freudiano creía haber introducido Reich no eran, estima Palmier, más que abusivas con el doctor Isidor Sadger. Este análisis fue interrumpido por Reich antes de que terminara, como lo fueron también los siguientes, lo que aconteció hacia 1923 conforme a la información de su esposa. Regular debe haber sido la sorpresa de los integrantes del grupo psicoanalista vienés, considerado en todo el mundo contemporáneo como el non plus ultra del pansexualismo, cuando advirtieron la presencia de este neófito que los superaba largamente en materia de exaltación de la libido. Comillas. Freud miraba la insistencia de Reich en las bases sexuales de toda neurosis como la Steckenpferd de Reich, es decir, la manía de Reich, y así lo describió en una de sus cartas Ilse Ollendorf, la esposa de Wilhelm Reich, a Lou Andreas Salomé. Si mal no entendemos, el pasaje citado quiere decir que la base de todas las neurosis era la neurosis personal de Reich. Los freudianos no tomaron a bien esto. Advertencia: el siguiente programa no es apto para menores de edad. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Estamos convencidos de que el comunismo es un instrumento de Satanás. Nuestra Señora en Fátima lo anunció. El siglo XX lo evidenció. Hoy, la barbarie comunista es más peligrosa que nunca, y es lo que demostramos en este programa de Convicción Radio. Bienvenido.